tipo de reforma, la más importante de todas, sin lugar a dudas, que es la reforma constitucional en cuanto a la trascendencia que implica para el ordenamiento de todo el Estado dominicano por venir. Y qué bueno que en torno a ella, pues muchas instituciones, no solamente partidos políticos, tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista, sus observaciones y, por qué no, sus preocupaciones. Y está con nosotros al respecto Fran Abate, especialista en desarrollo económico del Centro Juan 23, miembro de esa importante institución de la sociedad civil, para poner un poco sobre el tapete las preocupaciones que tiene esa institución en torno a este proyecto de reforma. Bienvenido, Fran. Gracias. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Como tú bien dices, el Centro Juan 23 es un grupo de ciudadanos y ciudadanas que nos preocupamos por el país. Hemos trabajado en el 4% en su momento, en la lucha contra la corrupción fuimos un actor principal y hemos seguido pues mirando de cerca las acciones del gobierno. Esta propuesta de reforma es algo que vemos, de alguna manera vemos la buena intención del presidente de mejorarnos, de mejorar el camino que llevamos los dominicanos hacia una institucionalidad más fuerte. Sin embargo, encontramos que hay espacios de mejora. De una parte, no estamos de acuerdo con la reunificación de las elecciones, sino que consideramos mejor que haya esta división por un asunto de arrastre. El arrastre no se controla de esa manera, pero mejor un paño tibio que ningún paño, consideramos nosotros. Por otra parte, estamos muy abocados a que, si bien el presidente está poniendo la erradicación de la posibilidad de la reelección como el punto principalísimo, y estamos de acuerdo porque de alguna manera queremos acabar con el caudillismo, que es lo que esto preveniría. También estamos mirando hacia las cámaras legislativas y hacia el Poder Judicial y queremos también como que eso se fortalezca mejor. En la propuesta nuestra, más que reducir el número de diputados y agrandar el número de los diputados nacionales, que vienen a representar más bien al partido que al pueblo, creemos que debiéramos eliminar la Cámara de Senadores, reducir aún más el número de diputados a 80 diputados que de alguna manera representen realmente el territorio dominicano y las poblaciones que están fuera, pero gente dominicana. Y finalmente, en torno al Poder Judicial, consideramos que el Consejo Nacional de la Magistratura debiera ser elevado para tener algún tipo de control sobre los consejos del Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Público. Del Ministerio Público, muchas gracias. Porque muchas de estas organizaciones, estos consejos, pues tienen una membresía que viene de sí mismo y un poco se comportan como sindicatos. Entonces sería bueno que hubiera un ente que desde la institucionalidad pueda velar porque ellos hagan lo que tienen que hacer. Señor Abate, hemos estado en estos días hablando sobre el asunto de la reforma. Hay algunos especialistas, sobre todo en materia económica, que sugieren, por ejemplo, para el tema de reforma fiscal, que de dónde procede estas menciones, ¿no? Esta decisión del presidente de la República sobre los estudios que se tienen para elaborarlas. Ustedes tienen para elaborar esta serie de propuestas algunos estudios, avales, han estado consultando a cuáles sectores de la sociedad, durante cuánto tiempo, para elaborar precisamente estas propuestas. El Centro Juan 23 está trabajando esta propuesta desde debe ser hace como 4 años, la propuesta que salimos. El centro no tiene personal pago, pero reúne a un grupo de profesionales destacados que sí damos nuestro tiempo para hacer estos análisis. La idea de una reforma constitucional fue algo que el presidente hizo claro desde muy al principio de su gobierno anterior, y desde ese momento nosotros nos pusimos como manos a la obra. Lo que el centro está buscando, por lo menos con esta propuesta, es cada vez más que los partidos respondan a la voluntad popular y no que respondan a sus propios intereses, que es una realidad de la que pocas personas podemos escapar. Cuando tú representas, el primer representado eres tú. Entonces, los partidos políticos un poquito caen en esa trampa y hay que crear balances y checks and balances, que dicen los americanos. Contrapesos, ¿sí? Contrapesos, muchas gracias, para lograr que esto no suceda, o que si suceda haya alguien que llame la atención al respecto. Mira, hay una observación que parece de forma, pero una de las críticas que se hace es que no es prioritaria esta reforma a la Constitución. No sé si ustedes... O sea, que no obedece a una necesidad del momento. Yo estuve observando, viendo las propuestas del centro y son bastante amplias. Parece que ameritarían discusiones mucho más a fondo y tocar mucho más aspectos que lo que está proponiendo el Ejecutivo.
Mira, la verdad es que no hay mejor momento para hacer una reforma que cuando tú no la necesitas, porque en ese momento la puedes pensar. Si tú haces algo cuando estás en la brega de la urgencia, es muy difícil salir del momento y pensar a largo plazo, que es lo que estamos queriendo hacer. Lo que dices es cierto, de que lo que proponemos nosotros llevaría a un proceso mucho más profundo de revisión, pero también, si existe la voluntad política, creemos que se puede hacer y que sería el camino que garantizaría eso que el presidente dice que quiere. Algo que se me olvidó ahorita en la introducción decir es que nosotros también consideramos que esto debe ir debe ser la hora de la mañana. Sí, que tranquilo, no te referéndum. al referendo. Sí. Nosotros creemos que esto debe, después de estar... Refrendarse, sí. refrendarse por el pueblo, porque no es posible que cambien nuestros derechos sin que tengamos ninguna opinión al respecto. Entonces, no hay una urgencia real, una crisis política como la que hubo en el 94 que llame a una reforma, pero sí hay el deseo de avanzar en la institucionalidad y eso pasa por revisar la Carta Magna. Ustedes en su propuesta hablan de que prefieren que se mantenga la separación de las elecciones. ¿Ustedes apuestan a que se mantenga el modelo que hay ahora? Porque hay otras propuestas como la de participación ciudadana, que volvamos al modelo que se aprobó en la reforma del 1994 de separación de 2 años y que las legislativas y las municipales se hagan separadas de las presidenciales con 2 años. Nosotros estamos de acuerdo con el modelo de participación. Participación es un aliado cercano. FINJU, Participación y el Centro Juan 23 son aliados cercanos. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con que haya una separación en el tiempo de estas elecciones, no solamente por meses en el mismo año, sino que sean en diferentes años. Al parecer el escenario está planteado para que la reforma se apruebe. Sí, O al menos es lo que en el Congreso se tiene. Hay un asunto relacionado a la legitimidad, por ejemplo, leía esta mañana a Yanesi en su artículo en el periódico El Caribe, y hablaba sobre cómo la oposición de una manera u otra quizás no es necesaria para aprobarla en materia de votos, pero sí en el ámbito de la legitimidad. O sea, cuando se tienen unas piezas de este tipo consensuadas con los sectores políticos del país, pues evidentemente el asunto se hace no solamente más fácil, sino más legítimo, más sectores están representados. El Centro Juan 23 ha sido escuchado, invitado, o ustedes consideran que desde el Poder Ejecutivo se ha desoído a sectores del país importantes para la legitimidad de estas piezas? Mira, no, el Centro Juan 23 se siente escuchado. Ahora, el Centro Juan 23 siempre se maneja con una cierta distancia del poder político, sí, sin duda. y lo hacemos por etos. Pero no, nosotros no consideramos que hay una cerrazón. Ahora, sí es necesario que, aunque el presidente no lo necesite, que sí legitime lo que está haciendo. Parte del problema que ha pasado con nuestra Constitución es que muchas veces el poder fáctico logra el cambio de forma, pero el fondo no se toca. El pueblo sigue pensando que aquello está bien, entonces volvemos finalmente a aquello. Esto debería ser algo un poquito más profundo, creemos nosotros. Y muchos expertos y consultores entienden que deberían ponerse sobre la mesa los fundamentos teóricos que justifiquen la necesidad de todas estas reformas. Y por qué no, los estudios que demuestren la viabilidad o la pertinencia de las propuestas hechas en cada una de estas reformas. Me llama la atención de la perspectiva de la representatividad, que es una de las funciones de los legisladores, la propuesta del centro de unicameralizar el Congreso de la República, que no hay precedente nunca, y creo que en la región de hecho hay muy poco, creo que solo hay uno, creo que Perú solamente. Costa Rica sé. también. Bueno, no sé, 1 o 2. Pues de hecho, el hecho de que tengamos que hacer el ejercicio nos dice que es muy excepcional en la región, sobre la base de cuáles criterios teóricos o de investigaciones el centro plantea que una unicameralidad sería más viable y que reducir a 80, ¿bajo qué criterio de representatividad? ¿Por qué 80, no 90, no 70? Mira, lo primero es que la idea de un Congreso bicameral responde a una idea, a que tú tuvieras un grupo de personas representando las diferentes provincias y los intereses de la provincia y otro grupo de personas representando al pueblo que vive en esas provincias. Como en los Estados Unidos, por ejemplo, que tú tienes, los senadores representan en los intereses de los estados y los representantes representan el poder de la gente. Nuestro país cada vez ha centralizado más el poder de forma tal que el poder de la provincia o de la municipalidad queda un poco opacado. Entonces, tener una
un grupo de personas, primero reducido, porque son 30 y pico de personas los que están ahí, que tienen unos grandes poderes por la Constitución, porque pueden vetar una gran cantidad de cosas con muy poca representatividad real. Si el tercio de la Cámara de Senadores puede vetar una serie de cosas, sin embargo ese tercio en su parte más mínima representa el 10% de la población dominicana. Y entonces realmente hay un problema de representación. Estamos siguiendo un modelo que ya no nos pertenece por cómo hemos caminado en la historia. Esa es la primera parte de tu pregunta. ¿Por qué 80 y no 90 o no 100? Lo que estamos apostando es a lograr que la Cámara sea representativa real de la gente y funcional. El problema de después de 80 es que se te hace realmente muy difícil llegar a acuerdos. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro sistema actual y en lo que está propuesto, tú tienes personas ahí representando la línea del partido, no lo que la gente quiere en el territorio. Y lo que nosotros estamos buscando es que los representantes que estén representando, no valga la redundancia, en el Poder Legislativo, representen a la población y vayan a negociar lo que el interés de esta población quiere versus lo de aquella población, que es como debiera funcionar. Yo hubiese preferido recoger el sentir de la población. Tú hablas del referendo, pero eso yo digo, es una necesidad sentida. Yo no la veo como una necesidad sentida de la población. En ese sentido, abocarse a una reforma ahora no creo que es lo más pertinente, pero ya está instalado el tema. Yo no solo creo en el referendo, yo creo en la revocabilidad. O sea, un diputado no le resulta conveniente a un territorio y debe haber mecanismos para salir de él y no tenerlo por 4 años. Sí, la pregunta mía va dirigida al modelo de elección presidencial. ¿Ustedes han discutido algo en concreto? Porque ahora se habla de candado, de 2 más y no vuelve. ¿Ustedes simpatizan con algún modelo? Casi todo el mundo dice el norteamericano. No. El tema electoral no es mi tema, pero yo sé que el centro como centro está de acuerdo con 2 más y nunca más, con el modelo que tenemos ahora y que el presidente también está propugnando. Y eso viene también de que vemos que tú, en ese periodo de 8 años, hay como quien dice un referendo al medio que te permite saber si la gente está de acuerdo con lo que está pasando o no, y si no, pues se cambia. Pero en ese periodo de 8 años tú puedes realmente lograr un cambio específico en el bienestar de la población. En menos de ahí es muy difícil lograrlo por el mismo proceso eleccional. Entre la propuesta está la sugerencia en la propuesta del Poder Ejecutivo de que el Procurador General de la República sea inamovible por 2 años. En principio se plantearon 4, luego se redujo. Ayer leíamos que Finjus, el vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaño Guzmán, no está de acuerdo con la inamovilidad que plantea el Poder Ejecutivo. Usted mismo ha dicho que trabaja en conjunto con esta institución, además de participación ciudadana. ¿Ustedes comparten el planteamiento del Poder Ejecutivo o el de la Finjus? Mira, con respecto al procurador, nosotros sí creemos que debe ser movido del Consejo Nacional de la Magistratura por un asunto de conflicto de intereses. Con respecto a su inamovilidad, estamos de acuerdo con la movilidad por 2 años. El peligro aquí es crear un monstruo, es crear un procurador que se crea presidente y que se crea que puede poner y quitar presidentes. Y hay casos en la región, ejemplos que pueden traerse a colación. Claro. Sin embargo, es como que ese es un peligro mucho menos probable en República Dominicana que el presidente o sus jerarcas, las personas que tienen cerca, abusen el poder y que el procurador tenga la verdadera independencia para poder hacer algo al respecto. Señora Abate, usted es especialista en desarrollo económico, es miembro de esta organización Centro Juan 23. Y quiero preguntarle sobre esto porque parte de la discusión en el ámbito político cuando se habla del asunto de las reformas, y en eso han coincidido tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, ambos expresidentes de la República, es que la reforma no es necesaria, que eso no está entre las discusiones que se tienen que tener en este momento en el país, en donde hay dificultades económicas, en donde eso para ellos desatiende las prioridades económicas del país. Y quiero tener su apreciación sobre esto. ¿Nos distrae de problemas medulares a los que se le debe atender o cómo lo ve?
Personalmente yo como dije ahorita, yo creo que el momento de hacer una reforma es cuando no la necesitamos. Sí. Personalmente, porque creo que nos da la distancia para poder pensar mejor. Lo otro es que hay que tener en cuenta que tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina están un poco protegiendo su legado. O sea, la actual Constitución fue de alguna manera creada y producida por ellos y me imagino que no quieren que le pongan mucho la mano. Y también están en la posición política. O sea, hay razones ahí para uno matizar un tanto su opinión. Con respecto a si nos distrae de problemas medulares, pues mira, yo también siento que el presidente nos dio 4 años para ir trabajando esos problemas medulares y habló con la sociedad y ha hablado con los partidos políticos tratando de buscar un consenso. ¿Qué es lo que pasa? La República Dominicana a nivel de desarrollo económico se encuentra en un espacio de transición de un país de renta media a un país de renta alta. Pero sus instituciones responden a otro estadio institucional. Y el presidente se da cuenta que eso es un gran freno para lograr ese brinco. Entonces, lo que él quiere es prepararnos para dar ese salto cuando tengamos la necesidad de hacerlo o cuando la economía nos lleve a hacerlo. Y en eso yo creo, y no me atrevo a hablar por todos los miembros del centro, pero la opinión consensuada al corazón del centro, yo creo que él tiene razón en querernos preparar. Ahora, ¿de qué debemos cuidarnos los dominicanos? De que el partidismo de cualquier color, de cualquier bandería, no entre en las decisiones, que los intereses de los representados sean los que se pongan delante y no de los representantes, y que esto tenga un sentido de coherencia. Fíjate que son creo que 14 las reformas que él está proponiendo, porque es un cambio realmente en la manera en que nos vemos como nación. En línea con lo que dice Catherine, de que la reforma, los líderes de la oposición plantean que la reforma no solamente constitucional, no solamente no necesaria, sino que una cortina de humo para evadir los grandes problemas. De aquí a estas 14 reformas, hay una gran reforma que viene bajando, por decirlo de alguna forma, que es la fiscal, que es la que nadie quiere enfrentar. Y aunque quizás me esté saliendo un poco de tema en su calidad de experto en desarrollo económico del Centro Juan 23, de cara a algo que se sabe incluso hasta la fecha estimada por un tema de cierre de presupuesto, cuáles son las observaciones, preocupaciones o los lineamientos que entiende el centro que debería contener esa reforma. Bueno, yo te voy a responder la pregunta, pero el centro no tiene consenso con respecto a eso todavía, con lo cual sí, yo no puedo hablar del centro. Especialista en desarrollo económico. Sí, yo te puedo dar mi opinión. Como Frank Abate. Como Francisco José Abate Frank. Y además va a opinar dentro del centro. Sí. Mira, mi mayor preocupación, no hay ninguna duda de que los dominicanos debemos contribuir más. Pero ¿qué pasa con esa contribución? Uno, que tiene que ser más plural. O sea, tenemos que buscar que más gente pague impuestos, no de manera indirecta, sino desde su trabajo. Y ahí hay un problema, un reto con la formalización de mucha parte de la economía que no hay manera de cobrarle y que la sociedad le ofrece muy poco para que esa persona voluntariamente quiera pagar. Ese es el primer detalle. Lo segundo es que hay pocos mecanismos para que todos nosotros digamos lo que tenemos, cuánto hacemos y cuánto deberíamos al Estado. En Estados Unidos, por ejemplo, el día de entrega de las declaraciones de las personas es prácticamente un día de fiesta. La cantidad de gente que se mueve en la calle, y tú lo ves, es impresionante, pero la gente siente ese deseo de ser parte. Y eso aquí no nos pasa. Eso es lo primero. Lo segundo, hoy decía Altagracia Salazar que el Estado dominicano es más grande que el Estado de Brasil. Si tú te pones a compararnos nosotros con Brasil en tamaño de población o en tamaño territorial, esto es ridículo. Entonces, yo creo que el gran problema con la reforma, tiene que haber un planteamiento serio y honesto por parte del Estado de reducir su tamaño. Pero eso tiene una serie de costos políticos y de costos económicos que tal vez sería un programa casi entero nada más hablar de eso. Y finalmente, yo creo que tenemos que hacer el compromiso de dedicar un porcentaje específico de lo que se recauda en la construcción del país y no en el pago del gasto corriente. Entonces por ahí va la reforma, pero yo no daría ninguna de estas reformas por hecho. Aunque ellos tienen la mayoría para imponerlas, no le conviene imponerlas. Bueno, gracias. Ahí estaremos viendo entonces cómo se desenvuelven los acontecimientos en este periplo de reforma. Gracias, Fran, por estar aquí el día de hoy. Gracias y a su orden siempre aquí en el centro. Muchas gracias. A ustedes.